Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, educaliones? Bienvenidos a la transmisión de Fortalecimiento Académico. Como saben, yo soy la maestra Adriana y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. No solo vamos a iniciar una nueva semana y un nuevo módulo, sino que también damos la bienvenida a nuevos integrantes de la manada, de toda esta manada de educaliones. Y antes quiero mandar un fuerte rugido de león a todos los grupos que nos acompañan, que se conectan súper a tiempo y están muy al pendiente de todas las redes. A Prepa Regia, Prepa Violeta, Luciérnaga, Cuautla, Impulsa y por supuesto la Red MX. A todos les mando otro rugido de león para motivarlos, para que estén atentos, para que se sientan muy conformes en esta sesión. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría explicarles un poquito sobre nuestro programa académico. ¿En qué consiste el programa de Educatón? Bueno, ahora les voy a explicar. Educatón es un programa intensivo posible gracias al acuerdo 286 de la SEP, el cual permite que tu certificado, una vez que acredites el examen, tenga validez oficial a nivel nacional. Gracias a este acuerdo puedes concluir tu programa en solo 2 meses, es decir, 8 semanas, durante las cuales desarrollaremos los contenidos equivalentes a 5 módulos muy importantes, que es comunicación, humanidades, ciencias sociales, matemáticas y ciencias experimentales. Y ahora, para que tu avance académico sea óptimo, es necesario revisar las guías de estudio de cada módulo y registrar tu asistencia en nuestra plataforma u.impevirtual.mx. Ahí vas a recibir un correo electrónico de bienvenida con el encabezado Bienvenida a la familia, donde encontrarás tu usuario y contraseña para registrar tus asistencias. Y recuerden que la asistencia es clave para poder presentar sus evaluaciones. Ahora bien, las clases de fortalecimiento académico se transmiten en Facebook Live los días lunes y martes y hay 2 horarios para ello. El matutino de 9:30 a 10:30 y el vespertino de 7 a 8. Y bueno, es importante que no solo escribas tu nombre en los comentarios, sino que conectes y prestes atención, ya que cada clase que avanzamos mencionamos una palabra clave, la cual es la contraseña para acceder al examen de El Hoy Aprendí. Y El Hoy Aprendí pues es el registro oficial de asistencia en Educatón. Tienes hasta el sábado a las 10:59 p.m., hora centro por supuesto, para responder los cuestionarios. Y no te preocupes, aunque lo llamamos examen, no es una evaluación final, sino una herramienta para valorar tu nivel de comprensión a lo largo de todas las clases. Y bueno, ahora te doy un anuncio bien importante. Ya mencionamos 2 horarios, pero solo es necesario ver la sesión de fortalecimiento al día. Una al día, no es necesario conectarse a ambos horarios, ya que el contenido es el mismo. Tenemos esta estrategia de horarios para que todos tengan alcance a estas sesiones. Y en caso de que tú tengas problemas también de conexión o energía, podrás ver las grabaciones, aunque siempre es recomendable conectarte en vivo para participar e interactuar. Y bueno, ahora rápidamente te hablo de los documentos y los requisitos. Educaliones, recuerden que es muy importante entregar toda su documentación en tiempo y forma para tener su expediente completo y poder avanzar a la etapa de la evaluación. Los 3 procesos que deben cumplirse son la asistencia, la entrega de documentos y los pagos correspondientes. Y ahora te menciono rápidamente. La documentación requerida incluye el acta de nacimiento, la CURP que la puedes descargar desde el sistema oficial, el certificado de estudios, la INE escaneada por ambos lados, una fotografía digital a color sin filtros y sin selfies y algún documento, y si algún documento no cumple los requisitos será regresado para su corrección, así que tengan mucho cuidado. Si tienen dudas sobre estos elementos, los invitamos a participar en la oficina virtual de dudas que se realiza los días miércoles, jueves y sábado. Consulta nuestra página de Facebook o acércate a las áreas de academia, control escolar o de finanzas para solicitar la liga de acceso. Y ahora sí, educaliones, estoy muy gustosa de estar con ustedes y vamos a iniciar con nuestras clases. Así que, como ya saben, soy la maestra Adriana y los voy a acompañar en toda esta sesión. Y me gustaría mucho también mencionarles que a mi lado se encuentra nada más y nada menos que la voz del Educalión, que nos acompaña durante esta transmisión y está súper al pendiente de todos los mensajes. Así que, por favor, cualquier duda con respecto a la clase o participación,
No duden en escribirla, ya que tendremos un momento para que el Educalión nos pueda compartir sus mensajes, que nos motive y que nos dé esta garra de león que siempre tiene. Y bueno, otra cosita, les recordamos que el chat de la clase es únicamente para participaciones y dudas puntuales sobre la información que se está compartiendo en este momento. Si tienen dudas sobre sus plataformas o ejercicios, por favor envíenlas en privado, ya que eso nos permite darles un seguimiento mucho mejor, más eficaz y atenderlas pues mucho más rápido. Ahora bien, el lenguaje es una herramienta fundamental que usamos todos los días para comunicarnos, expresar lo que pensamos, lo que sentimos y también para convivir con los demás. En este fortalecimiento conocerás cómo funciona el proceso comunicativo, cómo se organiza el lenguaje desde la gramática y cómo se construyen oraciones en español. Y para complementar la información, pueden consultar la guía de la página 3 a la 39. Ahora, para iniciar, me gustaría que me compartieran ¿qué necesitan para que la comunicación entre ustedes y alguien más funcione? Por favor, ya saben, pongan sus respuestas en el chat para poder conocer lo que piensan. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al proceso comunicativo. Para comprender el proceso comunicativo es necesario puntualizar en conceptos clave, como lo son la lingüística, que es la ciencia que estudia todas las lenguas, tanto orales como escritas, para poder comprender su funcionamiento y la naturaleza del lenguaje a través de la descripción y el análisis metodológico. La lengua es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Esta puede variar de acuerdo a la región y a procesos culturales de cada grupo social. El habla se relaciona con la lengua y es la práctica concreta en la comunicación diaria. Es decir, es la interacción entre individuos mediante la lengua. Los componentes de la lengua son elementos como fonemas, morfemas, sintagmas y oraciones que pueden tener o no significado y desempeñan funciones específicas en la comunicación. Este proceso contiene también niveles de análisis de la lengua. ¿Y cuál es el objetivo? Pues comprender cómo funciona el lenguaje, cómo se construyen las oraciones y cómo se comunica el significado en la interacción verbal y escrita. Y estas son el fonético, que se refiere a los sonidos del habla, el fonológico, que se refiere a la organización de los sonidos, el morfológico es la estructura de las palabras, el sintáctico es la organización de oraciones, el semántico es el significado mismo y el pragmático es el uso en contextos sociales. Estos niveles ayudan a entender todos los aspectos del lenguaje. Y bien, los signos lingüísticos son la combinación de partes con significado y partes sin significado en el lenguaje y es fundamental en el estudio de la lingüística. Educaliones, ¿por qué creen que el estudio del lenguaje es importante para entender la sociedad? Dejen todas sus observaciones en el chat, sus comentarios, para poderlos leer y saber qué es lo que piensan. Ahora, como podemos apreciar, la lingüística es una disciplina que se relaciona con varias áreas del conocimiento. Ayuda a entender cómo es y cómo funciona el lenguaje en la comunicación entre personas. Se divide en distintas ramas y cada una se encarga de analizar una parte concreta del lenguaje. Y muy bien, ahora quiero ver todas sus participaciones y comentarios y por eso vamos a llamar ahora mismo al Educalión, que va a estar súper presente. Adelante, Educalión. Probando. Buenas noches, gracias maestra Adriana y bienvenidos a todos Educaliones a esta clase tan emocionante y tan innovadora del día lunes 27 de octubre. Es un placer para mí poder saludarlos desde el estudio de Universidad Impeducatón y mandamos unos fuertes rugidos de león a todas las alumnas de Prepa Regia, a los alumnos de Prepa Violeta, así como a los alumnos de Red MX, Luciérnaga y Cuautla que están al pendiente de la transmisión. También quiero felicitarlos y mandarles unos fuertes aplausos a todos los estudiantes que participaron en el Club de Campeones y Campeonas, mismos que ya están siendo inscritos al curso una vez que hayan respondido al test vocacional.
los seguimos invitando a que participen en este tipo de dinámicas. Y por ahí les tengo una premisa, Educaliones. ¿Sabían que Educatón va a tener un concurso de ofrendas por el Día del Muertos? Así es, Educalión. Y tú puedes participar en esta misma dinámica. Solamente estate al pendiente de las redes sociales. Y también, como no, mandar un fuerte aplauso y reconocimiento a los Educaliones que se están incorporando pertenecientes al grupo de Red MX12, mismos que en el transcurso del día recibieron el correo electrónico que comentó al principio la maestra Adriana de bienvenidos a la familia. Espero que al igual que todos los educaliones aquí presentes, se incorporen, bueno, más bien, puedan aprovechar al máximo todas las herramientas que ofrece nuestro programa académico y participen para que sean acreedores a la garrita de león. La semana pasada tuvimos buenas participaciones entre Víctor y Salomé y actualmente pues vemos que también están muy reñidas sus participaciones. Les mandamos un fuerte rugido de león. Muy bien, educaliones, respondiendo a la pregunta que nos hizo la maestra Adriana, Betsabel González nos comenta: es importante comunicarnos porque dar un mensaje claro y que el receptor esté atento a lo que está queriendo transmitir para evitar cualquier tipo de confusiones. Por otro lado, Simón Torres nos comenta: es muy importante que los dos hablemos el mismo idioma para poder comprender el mensaje. Muy bien ahí, Educalión. Javier Barajas nos comenta: si no tenemos un buen habla, se nos dificulta hablar con diferentes tipos de persona. Y eso es muy correcto, Educaliones. Díganme cuántos de ustedes han tenido alguna complicación al momento de querer transmitir un mensaje. Y también tenemos aquí la participación de la alumna Vanessa Hernández, quien nos comenta: es muy importante conocer todas las herramientas de comunicación para saber cómo expresarnos bien. También tenemos aquí a la ganadora de la semana pasada, Acevedo G. Salome, quien nos comenta: para que la comunicación funcione, se necesita una combinación de escucha activa, clara y empatía. Esto implica no solo expresar tus ideas de forma clara y directa, sino también escuchar activamente a la otra persona, buscar entender su perspectiva, mostrar respeto y utilizar un lenguaje y un tono adecuado, tanto verbales como no verbales. Muy buena respuesta, Educaliona. Le mandamos un fuerte rugido de león y también les comento cómo pueden ser ustedes, educaliones, acreedores a la garrita de la semana, participando y aportando en la clase para que así entre todos podamos nutrir más la clase y junto a la maestra Adriana divertirnos y seguir conociendo el módulo de comunicación. Les recordamos que estamos viendo la página 3 a la 39 de su guía de comunicación, misma que podrán encontrar en la plataforma u.impevirtual.mx. Y bueno, hasta aquí dejamos las participaciones de momento. Volvemos con usted, maestra Adriana. Muchísimas gracias, Educalión. Qué enriquecedores son sus comentarios. Me da mucho gusto que estén activos, que estén presentes y con mucho entusiasmo de comentar. Y ahora sí, vamos a avanzar con las ramas de la lingüística, las cuales incluyen la fonética, que estudia los sonidos del habla y cómo se producen y cómo se escuchan. La fonológica analiza cómo estos sonidos funcionan dentro de un idioma. La morfología estudia la estructura de las palabras, cómo se forman y de qué partes están compuestas, por ejemplo, prefijos, raíces, sufijos, entre otros. La sintaxis se encarga del orden de las palabras en una oración y cómo se combinan para formar frases con sentido. La semántica estudia el significado de las palabras, frases y oraciones. Ahora, analiza el uso del lenguaje en situaciones reales, considerando el contexto, la intención del hablante y cómo se interpretan los mensajes. Hay otras ramas de la lingüística más especializadas, como la sociolingüística, que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, como hablamos según nuestro entorno, edad, cultura, clase social, entre otros. La psicolingüística, que estudia cómo las personas entienden, procesan y producen el lenguaje en su mente, y la lingüística histórica, que estudia cómo han cambiado los idiomas y las palabras a lo largo del tiempo y cómo se relacionan estas entre sí. Y bueno, ahora vamos a dar paso al siguiente tema, que es de circuitos de comunicación. La palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir o poner en común. Ese es el proceso por el cual las personas intercambian ideas, sentimientos, pensamientos y conocimientos. Este proceso ocurre todo el tiempo. Cuando hablas con alguien, escribes un mensaje, ves una noticia o participas en una conversación, o cuando ustedes participan en la caja de comentarios. Para entender cómo funciona, usamos un modelo llamado circuito de la comunicación, que incluye varios elementos esenciales. Algunos de ellos, o más bien son
El emisor, que es quien envía el mensaje. Puede ser una persona, un grupo o incluso una institución. En este ejemplo tenemos a Carlos, quien envía una carta de amor a Paola. Y bueno, el mensaje es la información que el emisor quiere dar. Puede ser una idea, una opinión, una pregunta, etc. En el mismo ejemplo, el mensaje es que Carlos está enamorado de Paola. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral como una conversación, escrito como un mensaje de texto, visual, digital, entre otras formas. Y en este caso se trata de una carta de amor. Ahora, el receptor es quien recibe el mensaje y su tarea es entender lo que el emisor quiso decir. En nuestro ejemplo se trata de Paola, quien recibe la carta de Carlos. Y ahora entra el proceso de decodificación, en el cual el receptor interpreta el mensaje, es decir, le da sentido a lo que escribió. Paola ha leído el mensaje de Carlos, sin embargo, ella no habla español y como no comprende lo que dice la carta, a esto se le conoce como ruido, que son todas estas interferencias que dificultan la comunicación, como distracciones, mal sonido, interrupciones, falta de atención, entre otras. En este caso, el ruido lo genera la diferencia del idioma. Por lo tanto, en la retroalimentación o feedback, que es la respuesta que da el receptor, la cual puede ser una palabra, un gesto o una acción que muestra si el mensaje fue entendido. En nuestro ejemplo, Paola solo responde con un like o un me gusta a la carta de Carlos, porque no comprende todo lo que dice en esta carta. Y ahora, en el contexto es el entorno en el que está ocurriendo la comunicación. Incluye el lugar, el momento, la relación entre las personas y otros múltiples factores que pueden influir en cómo se entiende el mensaje. Ahora, educaliones, me gustaría leerlos. ¿Cómo han cambiado la forma de comunicarse con el uso de las tecnologías actuales? Como hemos visto, la comunicación es mucho más que escribir o hablar. Es compartir ideas de manera clara y efectiva. Y para que funcione bien, todos estos elementos deben estar conectados y funcionando completamente. Y ahora sí, quiero leerlos a través del Educalión, que seguro está ansioso de compartirnos sus comentarios. Adelante, Educalión. Muchas gracias, maestra Adriana, y efectivamente estoy pero lleno de alegría con tantos comentarios que están inundando aquí en la transmisión del día de hoy. Para empezar, pues bueno, lamentamos el pesar y lo compartimos con el buen Carlos, ya que no pudo utilizar un buen modelo de comunicación y por ende su mensaje no tuvo éxito. Esperemos aquí no hayan tantos Carlos y con las enseñanzas que usted nos está diciendo, maestra, podamos tener mayor éxito al momento de enviar un mensaje. Por aquí también nos comentan los educaliones de Prepa Aguascalientes que están presentes, así que mandamos un fuerte rugido para ellos, así como los de Topo Chico que pertenecen al grupo de Prepa Regia. Muy bien ahí, educaliones. Betsabel nos comenta que el circuito de la comunicación incluye diferentes elementos, como ya lo expuso usted, maestra. Contamos con un emisor, un mensaje, un canal de comunicación, que ojito, no hay que confundirlo con los canales que se encuentran en la televisión, un receptor, un decodificador, el feedback, el ruido y el contexto. Muy bien, Educaliana, te mandamos un fuerte rugido de león. Por otro lado, Alexis Ruiz nos comenta: mi comunicación ha cambiado mucho con la tecnología, porque ahora puedo hablar con otras personas de forma más rápida y fácil, sin importar la distancia. Uso el celular, las redes sociales y aplicaciones de mensajería para mantenerme en contacto y compartir información al instante. Y de hecho es una realidad, Educaliones. Por ahí un docente anteriormente nos decía que actualmente estamos en la web 4.0, también la denominada la red de la información. Y esto se debe a que tenemos una facilidad enorme de poder encontrar información a nuestro alcance independientemente en el lugar del mundo en que nos encontremos. ¿Se imaginan cómo era anteriormente dar una noticia de China o de Estados Unidos para llegar a México? ¿Cómo tenía que llegar y cómo se tenía que transportar dicha noticia para que fuera tendencia? Por otro lado, Héctor Isaías nos comenta: es muy importante mantener una excelente fonética y correcta manera de escribir para no distorsionar con el tiempo la efectiva comunicación con nuestro lenguaje. Muy bien, Educalión, te agradecemos mucho por tu participación. Víctor Vidal Servín nos comenta: antes era muy bonito enviar cartas escritas de puño y letra. Hoy la comunicación es más fría, falta calor humano.
Y la verdad es que sí, díganme cuántos de ustedes llegaron a enviar alguna carta. Yo les puedo compartir que en mi etapa de estudiante sí me tocó enviar alguna carta por una tarea, pero realmente así carta como tal no lo he recibido. Sin embargo, no es que ya no se ocupe el servicio de mensajería. Tenemos todavía servicios como Correos de México, en donde si aún quieren mantener activa la chispa del encanto y de estas tradiciones, pueden enviar su carta mediante correos de México. Y hablando de ofrendas y respetos, ¿sabían que hoy, 27 de octubre, es el día de ofrendar a las mascotas educaliones? Cuéntenme, ¿ustedes van a colocar una ofrenda en sus hogares el día de hoy? Si gustan que siga yo leyendo sus comentarios, yo les solicito que por favor me apoyen con unas reacciones para que a la siguiente tengamos mayor oportunidad de poder leer más comentarios de cada uno de ustedes. Y a su vez solicitarles a los educaliones que se acaban de incorporar, escribir aquí yo ya formo parte de la manada. Mandamos unos fuertes rugidos de león, por favor, y regresamos con usted, maestra Adriana. Muchas gracias por brindarme el espacio de darle lectura a los educaliones. Adelante. Muchísimas gracias, Educalión. Me da mucho gusto, como siempre, leerlos y ver esta dinámica tan bonita que hemos creado como familia Leona. Ahora vamos a continuar con funciones de la lengua y las barreras de comunicación. Las funciones de la lengua se refieren a la intención del hablante al emitir un mensaje. De acuerdo con la teoría estructuralista de la lingüística, existen 6 funciones de la lengua: la fática o de contacto. Es aquella función del lenguaje cuya intención es la de iniciar, prolongar o terminar una conversación. Es la función del lenguaje por el cual establecemos relaciones sociales. Está la referencial o normativa. La función referencial o normativa se utiliza para informar o transmitir conocimientos de manera objetiva y descriptiva en textos informáticos y científicos, como noticias y artículos. También está la apelativa o conativa, o también conocida como argumentativa. Esta función apelativa es en la lengua busca persuadir o cambiar de opinión al interlocutor, lo que se encuentra en ensayos, artículos de opinión, publicidad y en los discursos políticos. La poética también es una función muy importante, la cual busca embellecer el mensaje y crear efecto estético. Se encuentra en textos literarios como novelas, poesías y obras de teatro, así como en chistes, canciones y en refranes. También está la función emotiva o expresiva o sintomática, la cual esta función expresa sentimientos y el mundo interior del emisor, típicamente en conversaciones interpersonales, cartas personales y diarios. También está la función metalingüística, que describe y explica conceptos. A menudo se usa para explicar el lenguaje mediante el lenguaje mismo, como en diccionarios, enciclopedias o textos de explicación, justo como este. Ahora bien, vamos a hablar de las barreras comunicativas, que son todas aquellas interferencias o dificultades que obstaculizan la comunicación. Estas barreras pueden ser físicas, es decir, interferentes ambientales como los ruidos fuertes o la distancia, que dificultan la comunicación. Pueden ser barreras semánticas, que son las que ocurren cuando se malinterpreta el significado de las palabras debido a diferencias en el uso del lenguaje en diferentes regiones o culturas. Y en México eso pasa muchísimo. Por ejemplo, a los niños les llaman de diferentes formas en diferentes lugares de México. También se pueden generar barreras fisiológicas que se relacionan con problemas orgánicos, como la sordera, la ceguera o demás diversidades, pero pueden superarse mediante sistemas alternativos de comunicación, como la lengua de señas o el braille. Díganme, educaliones, ¿ustedes saben lengua de señas o cómo funciona la lectura en braille? ¿O han tenido la necesidad de usar estas alternativas de comunicación? Cuéntenos en comentarios qué tal van ahí. Ahora, sigamos con las barreras. Algunas otras pueden ser psicológicas y surgen de diferencias en ideología, creencias y valores, personales por supuesto, lo que puede complicar la comunicación. Pero a menudo se pueden resolver a través del diálogo y el entendimiento mutuo. También existen barreras culturales, las cuales se presentan cuando dos personas no comparten la misma lengua o tienen perspectivas culturales muy distintas,
lo que puede dar lugar a malos entendidos debido a las diferencias en la interpretación cultural. Así que, educaleones, cuéntenme en su entorno, es decir, su trabajo o en su casa, con su familia, si existen algunas barreras de comunicación. Y si saben cuáles son esas barreras y ya las identificaron, díganos cuáles son. Como ya vimos, podemos encontrar estas barreras de distintas maneras. Para mí, por ejemplo, comunicarse en entornos con mucho ruido, como en el carro, cuando voy manejando y me hablan, me dificulta mucho poder comprender el mensaje de la persona que lo está transmitiendo. Para ustedes, ¿cuál podría ser una barrera? Ahora sí, quiero conocer sus comentarios y sus respuestas. Recuerden que es para ganarse la garrita. Y vamos a pasar con el Educalion. Adelante. ¡Wow! Muchas gracias, maestra Adriana. Andamos con toda la actitud el día de hoy y empezamos las participaciones con Isaac Montes de Oca, quien nos comenta: la tecnología ha dado lugar a vicios del lenguaje escrito. Por ejemplo, en los mensajes de WhatsApp, al cortar las palabras o abreviarlas de forma incorrecta. ¿Cuánta verdad aquí, Educalion? Díganme cuántos de ustedes no han sufrido o han sido víctimas del autocorrector, que sin querer o coloca todas las letras en mayúscula y nuestro receptor piensa que lo estamos regañando o gritando, o cuando de repente cambian nuestras palabras por un emoji y se pierde completamente el significado del mensaje. Yo les quiero hacer una invitación al reto Educalion. Y este reto consiste en que traten de escribir un mensaje únicamente con emojis. A ver si aquí logramos identificarlos. ¿De acuerdo? El más ingenioso, pues les vamos a dar rugidos y aplausos. Julia J. Quiroz nos comenta: cuando quieres hablar con la persona y tiene la TV y el volumen a todo lo que da, es imposible mantener una buena comunicación. Muy correctamente, Educaliona. Te mandamos un fuerte rugido de león por esa participación. Aquí algo de admirar es el caso de Alex Carrasco, quien nos comenta: en mi trabajo tenemos compañeros que son sordomudos y al convivir con ellos, al paso del tiempo los empezamos a entender mediante lenguajes de señas. ¡Qué increíble!, ¿no, Educaliones? Mandamos también un fuerte rugido de león por esta participación. Vanessa Hernández justamente menciona: ahora nos comunicamos hasta con stickers, una videollamada o un audio. Y eso es correcto, Educaliones. Gracias al avance tecnológico, pues incluso ya no es tan necesario o indispensable redactar ciertos mensajes, ciertas oraciones para que puedan tener sentido el mensaje que queremos dar. Y ahora mediante una nota de voz o una videollamada podemos compartir nuestra información. Y también, cómo no, mandamos unos fuertes rugidos de león a Mario Ortega, que nos comenta: ya formo parte de la manada. Al Lobo Solitario, que también lo vi hace un momento como Educalion nuevo. Y no me acuerdo cómo se llaman los demás Educaliones, discúlpenme, aquí los tengo. María Carmen, quien también nos comenta que se está incorporando y ya forma parte de la manada. Y Javier Barajas, que también está siendo de los alumnos que se acaban de incorporar el día de hoy. Muy bien, Educaliones. Moisés Mendoza nos comenta: barreras como el ruido impide que podamos tener un mensaje claro. Sonidos de autos, aviones. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces no en una fiesta de cumpleaños, derivado al sonido, tenemos que andar gritando para que la otra persona pueda comprender nuestro mensaje y al otro día amanecemos con dolor de garganta? Justamente como Juaní Zúñiga nos comenta, los eventos con exceso de ruido complica una buena comunicación entre el remitente y el receptor. Estoy pero muy feliz de leer todas sus participaciones y estoy muy indeciso por ver quiénes son los ganadores de esta garrita de león, ya que tenemos demasiadas participaciones. Pero aquí tenemos una Educaliona que da batalla, la cual es Acevedo G. Salome, quien nos comenta: las barreras de la comunicación son obstáculos que dificultan o impiden el intercambio efectivo de información y pueden calificarse en físicas, psicológicas, fisiológicas, semánticas, administrativas, idiomáticas y culturales. Así como las barreras físicas se refieren a obstáculos en el entorno como el ruido. Las psicologías están relacionadas con estados emocionales y prejuicios, y las fisiologías ocurren por problemas de salud o percepción en el emisor o receptor. Muy buena participación, Educaliona. Te mandamos un fuerte rugido de león. Y antes de pasar con la maestra Adriana, yo quiero compartir algunos regionalismos que existen en otras partes del mundo, a ver si ustedes logran identificarlas. Por ejemplo, aquí en México le decimos trabajo o chamba justamente a la acción de trabajar. Pero ¿sabían que en Argentina se le conoce como laburo o camión o guayabá para referirse al autobús también en Argentina? Por otro lado, tenemos el ejemplo del dinero, donde podemos sustituir la palabra dinero por lana o plata.
Así como Argentina también hace referencia al pago de un salario con plata y Argentina vuelve a utilizar la palabra guita. Yo les pregunto, educaliones, ¿habían escuchado el término pibes y chicos? ¿De dónde creen que es originaria esta palabra? Y bueno, ahora sí, pasemos nuevamente con la maestra Adriana para continuar con nuestra clase del día de hoy. Adelante, maestra Adriana. Muchísimas gracias, Educalión. Y vamos a avanzar porque este tiempo no nos espera. Ahora vamos a hablar de las categorías gramaticales. Ahora, para identificar algunos conceptos clave es muy importante y comprender las categorías gramaticales. La morfología, que es parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo están formadas las palabras por dentro. Analiza sus partes principales, como el lexema o raíz, que es la parte que lleva el significado principal, y los morfemas, que son los elementos que se le añaden a esta sopa para modificar su sentido o función. Este estudio permite entender cómo se forman nuevas palabras y cómo se cambian para expresar género, número, tiempo o persona, entre otros. En español, esto se hace usando tres procesos, que son la derivación, que consiste en añadir partes llamadas afijos a una palabra para cambiar su significado. Estos afijos pueden colocarse antes de las palabras y se llaman prefijos. Se pueden colocar en medio, que se llaman infijos, y se pueden colocar hasta el final, que se llaman sufijos. También está la composición, que combina dos palabras para crear una nueva, como autopista o paraguas. Hay muchísimas y yo sé que ustedes las usan diariamente. También pueden hacerse con un guión, como cuando decimos es obsesivo compulsivo, y generalmente se usan como adjetivos. También está la flexión en los verbos, que en los verbos indica el número y persona, como en correr, corrí, que es la primera persona singular en pasado, y dormí, durmieron, que es la tercera persona plural en pasado y es un verbo irregular. Como pueden ver, en el ejemplo tenemos un lexema, que en este caso es gata. Al agregar un morfema, que puede ser a o puede ser o, transformamos el lexema en una palabra con género determinado, que es gata o gato en singular. Y si a esta misma raíz léxica le agregamos, además de la a o la o, le añadimos una s, tenemos una palabra con género en plural, gatas, gatos. Como ya vimos, la morfología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo están formadas las palabras y cómo se crean nuevas. Ahora, la sintaxis es parte de la lingüística que se encarga de estudiar cómo se organizan todas las palabras dentro de una oración para que tengan sentido. En español, lo más común es que las oraciones sigan este orden: sujeto, verbo y complementos. Los elementos que componen una oración desde el punto de vista sintáctico son sujeto y predicado. Dentro del predicado encontramos el núcleo del predicado y los complementos directo, indirecto y circunstanciales. Los alumnos de Educatón están presentes en sus fortalecimientos el lunes de forma virtual. Si separamos los elementos de esta oración anterior, quedaría de la siguiente manera. El sujeto son los alumnos de Educatón. El predicado están presentes en su fortalecimiento del día lunes. Ahora, el núcleo del predicado es están. El complemento directo es presentes en su fortalecimiento. El complemento circunstancial del tiempo, pues es el lunes. Y el complemento circunstancial del lugar es de forma virtual. Es muy importante recordar que el sujeto de una oración es de qué o quién se habla. El predicado es lo que dice o enuncia el sujeto. El núcleo del predicado es el verbo. Los complementos del predicado se clasifican en directo, indirecto y circunstanciales. Y ahora, educaliones, ¿cómo influye el orden correcto de las palabras en un mensaje para que un mensaje se entienda claramente o se malinterprete dentro del proceso de comunicación? Bueno, ustedes escríbanos en comentarios. Por ejemplo, no es lo mismo decir solo Juan come pizza que decir Juan solo come pizza o Juan come solo pizza. ¿Pueden darme un ejemplo tal vez de algunas experiencias que les hayan pasado por comunicar algo con una sintaxis distinta a lo que realmente querían decir? Es importante también ser conscientes del impacto que genera el orden de las palabras para generar una buena comunicación.
Para escuchar a sus comentarios, por favor, déjenos en toda la caja de chat todas sus participaciones, que nosotros vamos a estar muy pendientes. Y antes de pasar al siguiente tema, vamos a escuchar al Educalión, porque seguro ustedes tienen mucho que compartirnos. Adelante, Educalión. Muchísimas gracias, maestra Adriana, y nuevamente estoy muy feliz y emocionado de los nuevos educaliones que están formando parte de la manada. Les mandamos un fuerte rugido de león a Sergio González, Leo Gil, Coco Ibram, a Andy Morales y Mari Ortegas, que están aquí al pendiente de la transmisión y están comentando que ya forman parte de la manada. Mucho éxito en esta nueva etapa de Educaliones. Y bueno, también les recuerdo que a todos los educaliones que respondieron al test vocacional la semana pasada ya están formando parte del Club de los Campeones y de las Campeonas, mismo curso que se encontrará en su plataforma u.impevirtual.mx. Y bueno, ahora sí, educaliones, vamos a lo que nos interesa, son sus participaciones. María Ruperta Hernández nos comenta: las categorías gramaticales son grupos de palabras que comparten características comunes y que desempeñan funciones específicas dentro de una oración. Estas categorías ayudan a comprender cómo se relacionan las palabras y cómo se construyen las oraciones en un idioma. En español, las categorías más comunes son sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, preposiciones, artículos, pronombres, conjugaciones e injerciones. Muy bien ahí, Educaliona, unos fuertes aplausos por esa aportación. Lorena Álvarez nos comenta: lamentablemente, con el uso de la tecnología, muchos ya no utilizamos mensajes o cartas por escrito. Y eso es verdad, es una tristeza, lamentablemente, pero no hay que perder ese encanto y si es posible, aunque sean nuestros padres de familia, hijos o pareja, hay que enviar una cartita de vez en cuando. El detalle se aprecia mucho. Alexis Ruiz nos comenta: el orden de las palabras cambia totalmente el significado de un mensaje. Si acomodas más las ideas, quien te lee puede confundirse o interpretar algo distinto a lo que se quería decir. Y es muy correcto, Educalión. ¿Y cómo vamos a poner un ejemplo con el ejercicio que les pedí hace un momento? Vamos a hacer una breve lectura de los mensajes que me enviaron con emojis para ver si efectivamente estuve en lo correcto o no. Así que por favor, si están de acuerdo con mi interpretación, regálenme una reacción de me encanta. Si ven que es algo gracioso, por favor, me divierte. Y si de plano ven que no le atiné a los comentarios, una reacción de me entristece, por favor. Empezamos con Coco Ibarra, que me comenta una manita de 5, un león, una carita feliz y una carita de besos. Yo quiero decir que está muy contenta de formar parte de ser de la manada de Educaliones. Raúl Salazar también nos comparte emojis de leoncitos con un corazón, así que quiere decir que está siendo feliz de que es un Educalión en este momento. Por aquí había un mensaje que decían que, perdón, Educaliones, que es, uno quiere estudiar. Perdón, Educaliones, me está ganando la risa. Ok, ya. Que es imposible estudiar cuando los vecinos están haciendo mucho ruido. Y efectivamente, como podemos darnos cuenta, utilizando los emojis podemos interpretar algunos mensajes. Hasta aquí vamos a dejar. No, todavía tenemos tiempo. Perdón, Educaliones, se me va la voz. Pero bueno, vamos a ver si podemos aplicar y poner en práctica todo lo que nos está enseñando la maestra Adriana. Disculpen, estas risas, Educaliones, son completamente naturales y pues espero que haber atinado por lo menos algún mensaje que tenemos aquí. ¿Volvemos con usted o me da permiso de seguir leyendo algunos comentarios, maestra Adriana? Ok, vamos a leer unos últimos comentarios, Educaliones, para ver si efectivamente tuvimos razón. Javier Barajas nos comparte un emoji de un trébol con un Educalión, que quiere decir que está fuerte con el Educalión. Y el ejemplo de González Yetzinel era el que les comentaba de que cuando quieres estudiar y vecinos están en fiesta que te impiden responder justamente concentrarte al estudio. Muchísimas gracias por sus participaciones, Educaliones. Vamos a ver si efectivamente la atiné. Ahí los autores si me pueden decir que efectivamente estuvo correcto o si me acerqué por lo menos. También espero se hayan divertido conmigo en esta sección. Volvemos con la maestra Adriana para poder continuar con el desarrollo de la clase. ¿Está lista, maestra? Ok. Regresamos con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Educalión. La verdad es que estuvo muy divertido su interpretación de los comentarios. La verdad es que es muy gracioso porque usted tiene tanto entusiasmo y capaz si nos están diciendo otra cosa. Pero bueno, claro que no, porque nuestros alumnos son súper entusiastas, súper cariñosos y nosotros como familia siempre nos demostramos mucho cariño.
Ahora bien, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Ya nos reímos un rato y ahora vamos a volver a estudiar. ¿Qué es? Nos referimos a las palabras llenas y a las palabras vacías. Las categorías gramaticales se dividen en palabras llenas, que son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, que tienen significado propio, y también están las palabras vacías, como y, en, de, que obtienen su significado a través de su función en relación con las palabras llenas. Los sustantivos, por ejemplo, o también nombres, son las palabras con las que designamos los objetos de la realidad. Los tipos de sustantivos son los sustantivos propios, que son los nombres designados para las personas, para las mascotas, países y continentes. Además, siempre se escriben con mayúscula inicial. Ahora también están los sustantivos comunes. Son los nombres asignados a los objetos de la realidad. No necesitan ser escritos con mayúsculas, pues son las palabras que todos usamos de manera genérica. Además, los podemos clasificar en concreto como mesa, avión, cancel, árbol, pared, radio, licuadora. Abstracto también como amor, conciencia, libertad, odio, paz, inteligencia, pensamiento. Los sustantivos, por ejemplo, colectivos, son palabras en singular, pero designan a un grupo de especímenes que pertenecen a una misma clase. Cuando decimos gente, es un grupo de personas. La jauría es un grupo de perros. El cardumen es un grupo de peces. El ganado es un grupo de vacas. La parvada, uno de aves. Y el enjambre es también un grupo de abejas. Nunca se conjugan de manera plural, es decir, no se escriben así: las gentes, la jauría corrieron, el enjambre atacaron. Lo correcto es respetar su singularidad. La gente, la jauría corrió, el enjambre atacó. Ahora, los adjetivos califican sustantivos y suelen ir después de ellos, aunque también pueden ir antes. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Calificativos, que expresan cualidades del sustantivo, pueden ser de tipo explicativo, especificativo o epíteto. Es explicativo cuando se coloca antes del sustantivo. Cuando decimos hermoso edificio, se prioriza la cualidad. Especificativo cuando se coloca después. Edificio hermoso, excluye a los que no lo son. Y epíteto cuando se utiliza con intención estética. Frío hielo o fuego abrasador. Ahora bien, vamos a hablar de los demostrativos, que indican el lugar del sustantivo, determinan cuál objeto del resto de los que pueden estar cerca y se colocan antepuestos al sustantivo. Por ejemplo, esta, estas, esas, aquel y también aquellos, esos, ese o esa, esos o esas se pueden hacer de forma genérica y numérica, como ya lo vimos. Los determinativos, por ejemplo, son adjetivos que determinan al sustantivo, de acuerdo con cualquiera de los adjetivos determinativos. Estos son los siguientes: numerales cardinales, cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5. Números ordinales, cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Partitivo, que decíamos medio, tercio, cuarto, quinto, cuando decimos media hora o cuarto de hora. También están los del múltiplo, cuando decimos el doble, el triple, cuádruple, quíntuple. O los posesivos, que indican la posesión de los objetos en relación de alguna de las personas y números. Por ejemplo, los adjetivos posesivos se colocan antepuestos al sustantivo y son mi, tú, su, nuestro, sus. Los verbos son palabras que indican lo que hace o cómo es el sujeto de una oración. Pueden expresar acciones físicas como correr, brincar, bailar, hablar, llorar o reír. Acciones internas o del pensamiento como pensar, soñar, desear, extrañar. También se pueden interpretar como cualidades o estados, como ser, estar, parecer, vivir. Los verbos también se clasifican en transitivos, que necesitan un complemento directo. Algo o alguien que reciba la acción, por ejemplo, María lee un libro. Estos pueden usarse en voz activa o pasiva. También están los verbos intransitivos, que no llevan un complemento directo. Por ejemplo, el perro duerme. Por eso, no pueden tener una forma pasiva de ser. Además, los verbos cambian su forma para expresar diferentes significados. A estas variaciones se les llaman accidentes gramaticales
y se marcan con desinencias, que son las terminaciones que se añaden al verbo. Este proceso del cambio en la forma del verbo se le llama comúnmente como conjugación o flexión verbal y permite mostrar el modo, por ejemplo, cómo se presenta la acción real, posible o deseada. El tiempo, que es cuándo ocurre la acción. La persona, que es quien realiza esta acción. El número, si es uno o más los que la hacen. Y los tiempos verbales. Otro de los accidentes gramaticales de los verbos son los tiempos. En español tenemos tiempos simples y también tenemos tiempos compuestos. Los tiempos simples contienen un único verbo conjugado, como cuando decimos escribí, mientras que los compuestos están estructurados con el verbo auxiliar haber y conjugado más el participio, es decir, cuando yo digo he escrito. Ahora, hablemos de persona y número. Los otros dos accidentes gramaticales de los verbos son persona y el número. El número tiene que ver con la cantidad del sujeto, puede ser singular o plural. Y la persona se clasifica en primera, segunda y tercera persona. Según la actitud del hablante, el verbo puede tener tres modos. Por ejemplo, indicativo, que expresa un hecho que ya ocurrió, ocurre o ocurrirá y tiene 10 tiempos. Amas a tus padres. Por ejemplo, el subjuntivo expresa deseo, duda o posibilidad y tiene 6 tiempos. Deseo que ames a tus padres. Es un ejemplo de ello. El imperativo, que indica una orden, ama a tus padres. Son formas impersonales de los verbos, que se le llaman verboides. Cuando un verbo no está conjugado, es decir, no posee accidentes gramaticales, se le llama verboide. Son de 3 tipos. Infinitivos, como están tal cual, como caminar, reír, bailar, leer. Participios, caminado, reído, bailado, leído. Y en gerundios, que es caminando, riendo, bailando o leyendo. Y bien, dejando esto un poquito de lado, vamos a hablar de la perifrasis verbales, que son los verbos compuestos que constan de un verbo conjugado y otro no conjugado. Ejemplos incluyen tener que escribir. O por ejemplo, estoy pensando, son 2 verbos. Se usan para expresar acciones de manera más específica y a menudo el verbo auxiliar pierde su significado original. Por ejemplo, voy a contestar a su carta. Utilizamos el verbo ir, pero es auxiliar. Con voz pasiva, bueno, vamos a hablar de la voz pasiva, que es una construcción sintáctica en la que el sujeto de la oración no realiza la acción, sino que la recibe o la padece. Por ejemplo, en voz activa decimos el chef preparó la cena. Y en voz pasiva decimos la cena fue preparada por el chef. ¿Se dieron cuenta de los cambios? Bueno, en los ejemplos anteriores se puede observar cómo el sujeto de la oración activa pasa a ser un sujeto paciente en la segunda oración. Es decir, se pone mayor énfasis en el complemento, agente de la oración. Este tipo de construcciones verbales es utilizada de manera frecuente en los periódicos. Y bueno, díganme, educaliones, ¿ustedes conocen algunos otros ejemplos en los cuales se pueden utilizar estos modos verbales? Y ahora vamos a pasar también con los adverbios. También antes de hablar de los adverbios, quiero hablarles también de las palabras llenas o léxicas, que son las que cumplen el oficio de modificar a los verbos, aunque también pueden modificar a un adjetivo y a otro adverbio. Son diferentes tipos y una oración puede cumplir la función de complemento circunstancial. Ahora, les voy a hablar ahora sí de los adverbios de modo. ¿Cuáles son estos adverbios? Como cuando decimos así, como, rápido, regular, lento, malo o bueno. También están los adverbios del tiempo, que se refieren como por ejemplo cuando decimos ayer, hoy, mañana, antes, ahora, después, luego, entonces, todavía. Todos estos adverbios que singulen un tiempo como tal, se les adjudica los adverbios del tiempo. También están los adverbios del lugar, cuando decimos ahí, acá, allí o allá, aquí también, dentro, afuera, lejos, encima, debajo. También tenemos adverbios de afirmación, cuando decimos sí, seguro o cierto.
Y también tenemos adverbios de negación, cuando decimos no, nunca, tampoco, jamás. También están los adverbios de cantidad. Por ejemplo, mucho, poco, muy, más, menos, bastante. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Seguro ustedes utilizan muchísimos más en todas las palabras que utilizan para comunicarse diariamente. Y ahora vamos a pasar con los pronombres. Estos son las palabras que sustituyen al nombre, es decir, al sustantivo. Se clasifican en personales, posesivos, demostrativos, entre otros. Se utilizan para sustituir al sujeto de la oración. De manera singular, por ejemplo, yo, tú, él, ella, y en el plural, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Posesivos, por ejemplo, se utilizan para señalar el objeto que es posesión de alguna de las personas. Cuando decíamos mío, tuyo, su, nuestros, sus, para ustedes o sus de ellos. Los pronombres demostrativos se dividen en 3 series según la distancia a la que se encuentra lo señalado respecto al emisor. Además, representa variaciones de género y número. De esta manera encontramos estas series cuando decimos este, esta, esto, estos y estas. Denotan cercanía de lo señalado respecto al emisor. Cuando utilizamos ese, esa, eso, esos o esas, denotan cercanía señalado con respecto al receptor. Y cuando decimos aquel, aquella, aquellos, aquellas, estamos denotando la distancia de lo señalado respecto al emisor y al receptor. Ahora, los pronombres reflexivos son aquellos que complementan las acciones de un verbo. Por ejemplo, yo me levantaría, tú te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, ustedes se levantan, ellos o ellas se levantan. Y bueno, en esta ocasión también quisiera invitar una vez más al Educalión porque quiero leer sus comentarios, ver qué nos pueden decir y si es cierto que aceptó todas estas decodificaciones. Vamos contigo, Educalión. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Adriana, y muchísimas gracias a todos los educaliones que siguen activamente participando en los comentarios. Por ahí tenemos algunos ejemplos que vamos a dejar para más atrás, para más adelante, y conforme a la reflexión que usted nos hizo de la pregunta, Coco Ibarra nos comenta: el mal uso de la escritura por medio del celular ha impedido que se comprendan en su totalidad el mensaje, cuando se ocupan los acrónimos como, escrito con K, XD, en sustitución de por qué, y TQM, abreviación de te quiero mucho. Javier Barajas nos comenta: desafortunadamente, con la escritura de las redes se va perdiendo todo lo importante en lo que es una buena escritura. Y claro que sí, de hecho, ¿ustedes cuándo ha sido la última vez que hayan tomado una nota en el cuaderno? Yo espero que en este momento estén haciendo haciendo sus anotaciones de la clase. Pero también cuéntenme cuántos de ustedes están haciendo estas mismas anotaciones desde las notas de su dispositivo móvil. Sería muy interesante conocer en qué medio ustedes, educaliones, toman sus notas. Referente a la pregunta nuevamente que nos comparte, Areli Arlet nos comenta que son muy importantes para saber a quién nos referimos. Y esto a una pregunta que puse en el chat ahí de ustedes: ¿por qué creen que es importante utilizar los pronombres, educaliones? Jocelyn nos daba un ejemplo de cómo se puede malinterpretar un mensaje, siendo el caso de la ciudad contaminó el canal de Xochimilco a el canal de Xochimilco fue contaminado por la ciudad, ¿verdad? Aquí podemos tener mayor contexto sobre qué fue lo que sucedió. Acevedo G. Salomé nos comenta: las palabras llenas poseen significado léxico, expresan una idea o concepto, aportan valor y densidad a la oración. Muy buena aportación ahí, Educaliona, te mandamos un fuerte rugido de león por todas tus aportaciones. María Ruperta nos comenta: las categorías gramaticales son muy importantes porque nos ayudan a distinguir las palabras en base a la función que cumplen dentro de una oración y tratan de clasificar la lingüística lo más universal posible. Muy buena reflexión, estimada Educaliona. Te mandamos unos fuertes aplausos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la participación por el momento, Educalión. Disculpen si nos estamos extendiendo un poquito más, pero les prometo que va a valer la pena al final del día. Volvemos con usted, maestra Adriana. Muchísimas gracias, Educalión, y gracias a ustedes también por todas sus aportaciones. Y ahora nos vamos a ir rapidito para no quitarles muchísimo más tiempo.
Vamos a hablar de las palabras vacías, que se refieren a artículos, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Creo que ya habíamos leído algo así en la cajita de comentarios. Y bueno, las palabras vacías son las que no contienen significado en sí mismas, sino que se relacionan con las palabras llenas. De modo que las palabras vacías pueden ser nombradas como nexos o conectores que enlazan a las otras que son llenas. Por ejemplo, los artículos, que son palabras que se anteponen a los sustantivos. Asimismo, mantienen concordancia en género y número con ellos. Los artículos son de dos tipos. Es el artículo determinado masculino y el artículo indeterminado masculino y femenino. Singular y plural. Singular y plural femenino y singular y plural. Por ejemplo, el, la, un, una, los, las, unos, unas, el mar, la marina. Por ejemplo, cuando decimos un perro o una hormiga, los árboles, las rosas, unas galletas o unos pasteles. Para nosotros que hablamos el español, esto enriquece muchísimo el idioma, pero por ejemplo en inglés solo usan un modo que escriben TH y se ahorran muchísimas palabras y conjunciones, pero nosotros no, porque nosotros hablamos español. Y ahora vamos a hablar de las preposiciones, que son un tipo de palabras invariables y vacías. Su función gramatical es la de relacionar a dos elementos entre sí. Aquí están algunos: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y por ejemplo, cuando decimos la casa se ve desde la colina. En este ejemplo, la función de la preposición es conectar la primera parte de la oración, que es la casa se ve, con la segunda parte, que es la colina. Ahora, las preposiciones, como no tienen significado, cobran valor por el contexto en el que se usan. Lugar, por ejemplo, el libro está sobre la mesa. El tiempo, por ejemplo, llegó después de las 5. Con una finalidad, por ejemplo, cuando decimos estudia para aprobar su evaluación. También puede ser causal, cuando decimos se enojó por la tarea. También puede designar compañía, para decir salí con mis amigos. O puede usarse en comparación. Para su edad es muy maduro. Ahora bien, las conjunciones, vamos a hablar de ellas. También son llamadas conectores lógicos y coordinan oraciones compuestas para dar cohesión y empezar y expresar razonamientos en textos. Cuando hablamos de conjunciones copulativas, son las que unen elementos que se suman o se relacionan. Las más comunes son y, ni, pero, sin embargo, aunque, y algunos de estos ejemplos es me gusta leer y escribir. También están las conjunciones adversativas, que unen ideas que se oponen o contrastan. Las más comunes son, sin embargo, que es la que usamos muchísimo. Por ejemplo, cuando decimos estudió mucho, sin embargo, reprobó. También están las conjunciones disyuntivas, que presentan una opción o alternativa. Las más comunes son las que usamos cuando decimos o cuando ponemos u. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿prefieres café o té? También están las conjunciones causales, que indican la causa o motivo de algo. Las más comunes son por qué, ya que, puesto que. Por ejemplo, cuando decimos no salí porque llovía. También están las conjunciones consecutivas, que expresan una consecuencia o resultado. Las más comunes son por lo tanto, así que, entonces. Por ejemplo, cuando decimos no vino nadie, por lo tanto se canceló la reunión. También están las conjunciones concesivas, que indican una dificultad que no impide la acción. Las más comunes son aunque, a pesar de que. Por ejemplo, cuando decimos lo logró a pesar de que nadie lo apoyaba. Y bueno, como vimos, son muchísimas formas de usarlas, pero ahora vamos a hablar de las interjecciones, que son palabras o expresiones que transmiten emociones, reacciones espontáneas o expresan llamados o sonidos. Generalmente van entre signos de exclamación y no forman parte de una oración gramatical completa. Pueden ser propias, son palabras que solo funcionan como interjecciones, es decir, no tienen otro uso gramatical
o impropias, que son las palabras comunes como verbos, sustantivos, etcétera, que se usan como interjecciones en ciertos contextos, como por ejemplo cuando decimos, ahora entiendo, vaya, no lo esperaba. Estos son algunos ejemplos. Y ahora vamos a pasar a la lógica textual. Educaliones, ¿pueden darme 2 ejemplos de uno de palabras llenas y otro de palabras vacías? Recuerden que cada una de ellas juega un papel fundamental en el proceso de comunicación. Para leer sus comentarios vamos a esperar a que ustedes escriban y estén interactuando y más adelante vamos a entrar con el educalion. Y ahora sí, una oración es una unidad de sentido que expresa una idea completa y tiene normalmente un verbo. Pero no todas las oraciones tienen la misma estructura, por eso se dividen en 2 tipos. Y bueno, vamos a hablar de ellas. La lógica textual, por ejemplo, tiene oraciones bimembres. Tienen 2 miembros o 2 partes claras, sujeto y predicado. El sujeto, como ya sabemos, es quien hace la acción o de quien se habla. Y el predicado, lo que se dice del sujeto, contiene el verbo principal. Por ejemplo, cuando decimos el perro es el sujeto, ladra fuerte es el predicado. También están las oraciones unimembres, que no pueden dividirse claramente en sujeto y predicado y expresan una idea completa, pero no solo tienen un miembro, no hay alguien que haga la acción, no hay sujeto claro. Por ejemplo, los fenómenos naturales, cuando decimos llueve, amanece o hace frío. También están las expresiones de tiempo o de clima, es de noche, son las 3, hace calor. Las interjecciones y exclamaciones, por ejemplo, de ¡ay!, silencio, ¡qué horror!, o frases hechas o fijas, como cuando decimos feliz cumpleaños o bienvenido. Ahora, la oración principal, que es la simple, vamos a hablar de ella. Una oración que tiene un solo verbo conjugado y expresa una idea completa. A esto se refiere. Por ejemplo, Pedro lee un libro o María canta muy bien. O también cuando decimos hoy hace calor. Y bueno, quiero escucharlos a todos ustedes en los comentarios a través del Educalion, que seguro está muy ansioso de compartirnos. Adelante, Educalion. Muchísimas gracias, maestra Adriana, por cederme la palabra y nuevamente siendo la voz aquí de los educaliones presentes. No se desesperen, no se preocupen, ya estamos a punto de finalizar tristemente la transmisión del día de hoy. Acevedo G. Salomé nos comenta que a ella sí le gusta tomar notas de todas las clases, ya que puede escribir las cosas y puede aprender con mayor felicidad. Por aquí Coco Ibarra también nos comenta que en su caso particular ella imprimió la guía y refuerza tomando notas de las clases con las participaciones muy acertadas de sus compañeros y de sus docentes. Muchísimas gracias, estimados educaliones, por compartirnos estos tips de estudio. Por otro lado, nos comentan aquí unos ejemplos. Jocelyn Gómez: se durmió temprano el niño cenó y se durmió temprano. Por otro lado, Mark Magdes nos comenta: el perro rompió la planta. Jacqueline Tamayo Busto nos comenta: la señora lava ropa con lavadora. Y Leo Gil nos comenta: la niña come un helado. Así que bueno, estamos viendo que las participaciones están siendo muy acertadas. Esperanza Hernández nos comenta que las preposiciones se utilizan para conectar palabras, establecer relaciones entre ellas, una oración, así como la posesión, la ubicación, el tiempo o la causa. Ahí nada más hay que tener mucho cuidado, Educalion, porque la palabra ubicación no lleva H, se escribe sin H y lleva un acento en la O. Tengan mucho cuidado con ese tipo de detallitos, educaliones, no sean víctimas del autocorrector. Y Víctor Vidal nos comenta que las palabras llenas son las que tienen contenido en sí mismas y significan algo, mientras que las palabras vacías no se pueden utilizar de manera independiente porque no se entendería. Muy buen ejemplo ahí, estimado Víctor Vidal Servín. Te mandamos un fuerte rugido de león y volvemos nuevamente con la clase con la maestra Adriana. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Educalion, y muchísimas gracias a ustedes por todas sus aportaciones. Vamos a continuar para seguir aprendiendo y para también utilizar nuestro tiempo debidamente. Ahora, vamos a hablar de oraciones compuestas. Una oración compuesta está formada por 2 o más oraciones simples unidas entre sí. Estas se dividen en coordinadas, que son oraciones que están unidas por una conjunción y tienen sentido completo por sí mismas, es decir, son independientes. Las conjunciones comunes, como ya hemos visto, son y, pero, o, ni, si no, aunque. Ejemplos, cuando decimos
fui al cine y comí palomitas. O quiero salir, pero está lloviendo. Puedes venir a mi casa o quedarte en la tuya. También están las yuxtapuestas, que son oraciones sin nexo, separadas solo por comas, punto y coma o dos puntos, y se entienden por el contexto. Como por ejemplo, cuando decimos estudió toda la noche, sacó buena nota. O cuando decimos llegamos temprano, no había nadie. O decir es muy tarde, no saldremos hoy. También están las subordinadas, que son oraciones en las que una depende de la otra. La principal, por supuesto, para tener un sentido. No pueden funcionar solas y se dividen en tres tipos. Subordinadas sustantivas, que funcionan como un sustantivo dentro de la oración principal, sujeto, objeto directo, entre otros. Por ejemplo, cuando decimos, me alegra que hayas venido, no sé si llegará a tiempo. O cuando decimos, quiero que me ayudes. También están las subordinadas adjetivas, o se llaman de relativo. Funcionan como adjetivos, es decir, que describen a un sustantivo de la oración principal. Comienzan con qué, quién, cuyo. Por ejemplo, cuando decimos, el libro que me prestaste es interesante. O la chica que canta es mi prima. O cuando decimos, el hombre cuyo perro ladra es mi vecino. Están las subordinadas adverbiales, que funcionan como adverbios. Expresan tiempo, lugar, causa, condición, finalidad, modo, entre otros. Por ejemplo, cuando decimos salimos cuando terminó la lluvia, hablamos de tiempo. O cuando decimos haré la tarea porque quiero aprobar, hablamos de una causa. O cuando decimos si estudias, aprobarás, es una condición. O por ejemplo, vine para que me escuches, esto habla de una finalidad. Y bien, las oraciones subordinadas adjetivas, o también llamadas de relativo, son aquellas que describen o califican a un sustantivo de la oración principal, igual que lo hace un adjetivo. Estas oraciones dependen de una oración principal y no tienen sentido completo por sí solas. Ahora, bien, sustantivo, que es un antecedente, más el nexo relativo, más la oración subordinada, con verbo propio. Por ejemplo, el libro que compré ayer es muy interesante. El antecedente es el libro. El nexo relativo es que. La oración subordinada adjetiva, que compré ayer. La función nos dice cuál libro lo describe. Escriban por favor en el chat una oración explicando a qué tipo de oración corresponde. Recuerden que deben mantenerse activos en el chat para poder ser parte de los reconocimientos semanales de la Garrita de León. Y bueno, vamos a continuar con estos últimos temas para que ustedes también puedan tener un momento de descanso. Y ahora sí, quiero decirles, para comunicarnos de forma efectiva no basta con tener ideas, necesitamos saber cómo estructurarlas y expresarlas correctamente. Hoy aprendimos que el proceso comunicativo involucra varios elementos, como el emisor, el receptor, el canal, el código, mensaje y contexto, que deben funcionar en conjunto para que el mensaje llegue claro y completo. También exploramos las categorías gramaticales que nos permiten construir relaciones con sentido. Identificamos las palabras también llenas, que son los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y pronombres, y las palabras vacías como artículos, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y vimos que cada una cumple una función específica en la estructura del lenguaje. Y por último, entendimos que la lógica textual nos ayuda a organizar las ideas dentro de la oración. Aprendimos a diferenciar entre oraciones unimembres y bimembres, a reconocer los componentes como el sujeto y el predicado y a identificar los distintos tipos de oraciones como simples, compuestas o subordinadas, lo que nos permite expresar relaciones complejas entre las ideas. Y bueno, como única ocasión, quiero mandar al Educalión, pero para que nos dé los últimos comentarios y una despedida, porque esto ya está a punto de acabar. Adelante, Educalión.
Muchísimas gracias, maestra Adriana. Y tristemente, como lo acaban de escuchar, Educaliones, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy, correspondiente a la primera parte de comunicación de las páginas 3 a la 39. Espero que al igual que yo hayan aprendido, se hayan divertido. Una disculpa si en algún momento los distraje con la clase, ese es un ruido que pudimos ver en tiempo real, pero también quiero agradecer y reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes pone dentro de los comentarios. Los ganadores de la Garrita de León fue muy complicado decidirlos en esta ocasión, ya que estuvieron todos muy activos. Para mí todos son ganadores por el simple hecho de conectarse y les mandamos unos fuertes rugidos y unos aplausos. Antes de darles ganadores, les recuerdo que a los alumnos que respondieron el test vocacional y ya forman parte del club de campeones y campeonas, se les liberó una carta de aceptación vía correo electrónico, así que muchas felicidades, les mandamos unos fuertes aplausos por estar participando constantemente en las dinámicas de Educatón. Esperamos verlos también aquí dentro de la dinámica de las ofrendas que próximamente conocerán en los posts de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por sus reacciones, por sus participaciones. Los ganadores de la Garrita de León del día de hoy son nada más y nada menos que... me están diciendo que todavía tenemos oportunidad de ver algunos comentarios. Raúl Salazar nos comenta que, nos pregunta, el carro es mío. Víctor Vidal nos comenta que una oración subordinada podría ser: te llamaré por teléfono cuando llegue a mi casa. Víctor Rodríguez de la Prepa Regia. Hoy salió muy inspirado nuestro Educalión. Y como no, tenemos a la ganadora Acevedo G. Salomé, quien estuvo muy participativa el día de hoy, quedándose con la Garrita de León de oro. Jocelyn Gómez Bañuelos también estuvo al pendiente de la transmisión, se queda con la Garrita de León de bronce. Y el lugar de, las medallas de plata es un empate entre Alexis Ruiz y Víctor Vidal, que estuvieron también al pendientes de la transmisión, muy participativos. No se preocupen, Educaliones, si no obtuvieron la garrita en esta ocasión, seguramente el día de mañana podrán ser acreedores de esta garrita. Ahora sí, volvemos con usted, maestra Adriana, para poder despedirnos y conocer la palabra clave. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Educalión. Gracias también por estas menciones que nos hacen. Muchísimas gracias a todos los que participan. Recuerden que mientras estén activos, entusiastas y aprendiendo, ya es toda la ganancia. Y también recuerden que el fortalecimiento es solo una parte de su proceso de aprendizaje. Si tienen algunas dudas o preguntas, pueden compartirlas con nosotros para responderlas de forma personal. Muchísimas gracias por sus participaciones. Y antes de finalizar, vamos a dar la palabra clave. Recuerden que no deben compartirla en los chats y se escribe en mayúsculas y sin acento. La palabra clave es sílaba. Ahora, si ustedes tuvieron algún ruido o alguna barrera de comunicación como el internet, se las vuelvo a repetir. La palabra clave es sílaba. Y yo soy la maestra Adriana y me dio mucho gusto compartir esta sesión con ustedes y nos vemos en la siguiente clase, Educaliones. Y recuerden que estudiar en Educatón es cosechar futuro con esfuerzo y pasión. Nos vemos hasta la próxima.